Pero vamos a estar hablando y vamos a dar un enfoque hacia el cuestionamiento a Dios. Cuando nosotros como seres humanos comenzamos a cuestionar a Dios, a pedir cuentas a Dios, a exigirle a Dios. Lucas capítulo 23, verso del 39 al 43. Leemos la palabra del Señor. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, ese Jesús que estuvo colgado en el madero y que en el último instante de su vida perdonó la vida del ladrón que estaba a su lado. Ese Jesús que nosotros honramos, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y te doy gracias por tu Espíritu Santo, que es aquel que abre los ojos de nuestro entendimiento, pidiéndote que cada persona que está escuchando en esta hora, Señor, pueda comprender tu palabra, pueda entender, pueda asimilar y sea bendecida su vida por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo. Oramos y te damos gracias y nos allegamos ante ti en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuestionando a Dios, molestos con Dios, enojados con Dios, pidiéndole cuentas a Dios. Es como si Dios se sienta en el banquillo de los acusados. Es como si Dios tiene que darme cuentas a mí, que soy hombre. Es como que Dios, ahora tú te mereces eso, o tú me tienes que dar cuenta y me tienes que explicar por qué pasó esto. Entonces ya Dios deja de ser Dios y nosotros nos convertimos en Dios y Dios en la creación. Es como si el creador del universo tiene que darnos cuenta a nosotros. Por eso el título, cuestionando a Dios. Y hermanos, en la vida de nosotros, seamos creyentes o no seamos creyentes, hay momentos en que por nuestra mente, por nuestro corazón, por nuestra alma, vienen pensamientos de cuestionamientos a Dios. Y las razones pueden ser múltiples. Puede ser que perdiste un ser querido, un amigo, un hijo, un padre, un hermano, un cónyuge. Puede ser que perdiste ese ser querido y tú comienzas a cuestionar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué fulano? ¿Por qué fulana? Esos son momentos en que cuestionamos a Dios. También puede ser por una situación económica. Te quedaste sin empleo y empiezas a cuestionar. Pero si yo he hecho todas las cosas bien, ¿por qué me pasa esto? Dios, ¿dónde estás tú? Puede ser por una enfermedad terminal, un cáncer, un accidente, algo que te ocurrió que te marcó para siempre o marcó a algún familiar en tu vida. Puede ser por algún atropello que alguien ha cometido, una violación a una dama, a una jovencita. Puede ser por las decisiones del gobierno, en fin. Las razones pueden ser múltiples. Pero lo cierto es que cuestionamos
a Dios. Y sentamos a Dios y decimos, ¿por qué tienes que permitir esto? ¿Acaso tú no eres Dios que tienes el control de todas las cosas? ¿Y acaso tú no puedes apretar un botón y hacer que eso no suceda? ¿Por qué haces esto, Dios? Si eres Dios, háblame. Si eres Dios, muéstrame. Y vemos que básicamente el cuestionar o no a Dios se basa en tres cosas. Se basa en tres etapas. O se basa en tres elementos que los vemos en el pasaje. Es el pensamiento o la forma que tú tengas de entender quién es Dios realmente. Si tú entiendes quién es Dios realmente, no vas a cuestionar a Dios. Por la falta del entendimiento de nuestra vida, de quién realmente es Dios, comenzamos a cuestionarlo. Porque no entendemos quién es. O pensamos que entendemos, pero realmente no entendemos, porque al cuestionar nos damos cuenta, o nosotros que estamos quizás del lado de acá, que vemos a alguien cuestionar, entendemos que esa persona no comprende, ni conoce, ni entiende quién es Dios, su persona, sus atributos, sus obras. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que no comprendemos realmente quiénes somos nosotros. ¿Qué es el ser humano? ¿En qué se basa el ser humano? ¿Es el ser humano esencialmente bueno o es el ser humano esencialmente malo? ¿O es el ser humano bueno pero está corrompido por el pecado? ¿O realmente en cada fibra de su ser y en cada célula de su ser grita, soy pecador? Y el tercer elemento es entender el mundo en que nosotros vivimos. El mundo que nos rodea, las circunstancias que nos rodean, ¿por qué pasan? ¿Por qué? Si el mundo no debería pasar eso, ¿por qué está pasando esto? Y estos tres elementos, hermano y hermana que me escuchas, el elemento del hombre, ¿qué es el hombre? El elemento de Dios, ¿quién es Dios? Y el elemento del mundo, se ven reflejados en estos dos malhechores. Y yo quiero que tú te visualices que tú eres uno de esos dos malhechores. Que tú eres o el malhechor que entendía que era bueno, y que como era bueno no merecía ese castigo, y que como no merecía ese castigo puede cuestionar a Dios, que no es el Dios soberano. Recuerden, tres elementos. Y como este mundo es un mundo para placer y este mundo es un mundo para yo seguir viviendo, yo quiero bajarme de la cruz. Ese es uno de los ladrones. El otro ladrón veía estos tres elementos diferentes. Veía a un Dios soberano, veía a un Cristo que ha muerto por él, veía a un Cristo que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que vendría en su reino. Mira cómo está viendo ese segundo ladrón a Dios. Se veía a sí mismo, el elemento del hombre, se veía como un hombre merecedor de la cruz, o sea, merecedor del castigo. Se veía como un hombre que no tenía derechos a nada. Por eso implora a Jesús, ruega a Jesús, con la posibilidad de que Jesús le diga que no, sabiendo que Él es soberano y Él lo puede hacer. Y que ve un mundo que este no es su mundo. Este ladrón entendió que este reino no es su mundo. Por eso él no quiso bajarse de la cruz. Porque él muy bien, en buen puertorriqueño, pudo coger pon con el primer ladrón. Porque el primer ladrón fue su abogado. Cuando el primer ladrón le dice, si tú eres el Cristo, sálvate, o sea, baja de la cruz, y a nosotros. O sea, que este primer ladrón habló por el segundo. Y si el segundo hubiese tenido su mente puesta en las cosas del mundo, le hubiese dicho, gracias primer ladrón, Jesús, bájate conmigo y bajamos nosotros también, porque yo no quiero estar en la cruz. Mas sin embargo, este segundo ladrón no coge pon con el segundo, sino lo reprende, lo corrige, y entonces le habla a Jesús. Este segundo ladrón, hermanos, la Biblia no lo dice. Pero a mi entender, este hombre había sido tocado por Dios antes de la cruz. Porque este hombre comprendía quién era Jesús. Este hombre sabía quién era Jesús. Claro que el primer ladrón también sabía quién era Jesús. Lo que pasa es que la percepción del primer ladrón era, vamos, muéstrame quién tú eres, vamos, muéstrame. Como los judíos. En Mateo capítulo 16, vas a señal del cielo para ver que eres tú realmente. Y Jesús les dice, la señal que les doy es la señal de Jonás. Como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará 3 días en el vientre de la tierra, o sea, muerto.
y resucitará al tercer día. Entonces, este ladrón sabía que Jesús había dicho que iba a resucitar. Lo que los discípulos, lo que la misma María, que en Juan capítulo 19 aparece llorando a los pies de Jesús, la misma María, su madre, no se acordaba de las palabras de Jesús que iba a resucitar. Los discípulos, Juan, ninguno se acordaba de las palabras de Jesús que iba a resucitar. Este hombre fue el único que sabía, que estaba completamente convencido. Bueno, para que tú veas las últimas palabras de este hombre, acuérdate de mí. ¿Cómo que acuérdate de mí? ¿Por qué Dios tiene que acordarse de ti? ¿Por qué? Bueno, él sabía que Jesús es un Dios misericordioso. Tú no le dices a Dios, acuérdate de mí, sabiendo que tú eres un malhechor, sin conocer la misericordia y la gracia de Dios. Y aparte de decirle, acuérdate de mí, pero dice, cuando vengas en tu reino. Es decir, este segundo ladrón le está diciendo a Jesús, este no es tu final. ¡Wow! Le está diciendo a Jesús, vas a morir aquí, pero tú vas a resucitar. Le está diciendo a Jesús, cuando tú resucites, que estés en la diestra del Padre, que vengas por segunda vez, acuérdate de este ladroncillo, de este pobre malhechor. O sea, este hombre tenía un entendimiento tan grande del Evangelio que a Jesús no le costó más remedio. Digo, ¿verdad? Sabemos que Jesús pudo haberle dicho que no, eres soberano. Pero la misericordia de Dios es tan grande y entendiendo que este hombre comprendía al 100% la misión de Jesús, Jesús le dice, oye, no es que yo me voy a acordar de ti cuando yo venga, no es eso. Es más, olvídate de eso. Es que hoy, cuando muramos, hoy, tú vas a estar conmigo en el reino de los cielos, en el paraíso. Y estas dos visiones se encuentran, y estas son las dos visiones que tenemos en este mundo. Y estas son las dos visiones que vemos en personas, inclusive hasta personas cristianas, que cuestionan a Dios. Ahora bien, veamos primeramente el cuestionamiento de lo que es el ser humano. ¿Cómo se veían ellos a sí mismos? ¿Cómo ellos se contemplaban ante Dios? ¿Cómo ellos se veían ante los demás? ¿Cuál es la percepción propia? El encontrarme quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, cómo yo vine a la existencia. El por qué reclamar a Jesús o no reclamarle a Jesús. ¿Por qué el primer ladrón sirvió de abogado del segundo, mientras que el segundo reprende al primero? Es una visión del hombre. Recuerda que hay tres elementos: el hombre, Dios y el mundo. Estamos tocando el elemento del hombre, comparándolo con estos dos ladrones. El primer ladrón tenía un alto concepto del hombre. Es decir, yo estoy aquí en la cruz, pero yo no merezco la cruz. Bueno, a lo mejor yo quizás maté a alguien, o a lo mejor yo le robé algo a una persona, como a una ocasión. Ay, Dios mío, me recuerdo un meme de una persona, y esto es real. A un joven lo arrestan porque se roba un motor de auto. Y entonces viene la abuelita indignada, y esto pasó, hermanos, real. Esto es un meme que está en las redes sociales, ya lleva como varios años. Y viene la abuelita del joven que se roba un motor a la comandancia de la policía, indignada y molesta, diciendo, él se roba iPad, él se roba bicicleta, él se roba motora, él se roba computadora, pero él no se roba motores. Ok, el que se roba iPad, el que se roba bicicleta no puede robar un motor. Pues que claro que. O sea, vemos entonces que abogados como eso no los quiero. Abuelita o mami, por favor no me defiendas de esa. Si me vas a defender, no me defiendas. Entonces vemos que este primer ladrón tenía derechos. Él ante Jesús, oye, ¿qué más le hacía falta a este ladrón para entender que Jesús era Jesús? Jesús había resucitado muertos. Jesús había limpiado leprosos. Jesús había hecho que paralíticos andaran. Jesús, ¿cuántas cosas? ¿Qué le hacía falta a este hombre? No, es que me tienes que salvar a mí. Y si tú no me salvas a mí, pues tú no eres Dios. Tú me tienes que mostrar a mí que tú eres Dios. ¿Y qué hubiese pasado si Jesús lo hubiese bajado de la cruz? ¿Acaso este hombre hubiera dicho, gracias Padre, gracias Jesús por haberme bajado de la cruz? ¿O habría seguido sus andanzas? ¿Habría seguido su forma de vida?
Este era el primer hombre, el primer ladrón, pero el segundo ladrón no tenía ese concepto de sí. El segundo ladrón se entendía a sí mismo como un malhechor. De hecho, Lucas al escribir este evangelio, le dice, no dice los dos hombres que estaban al lado de Jesús, no, dice los dos malhechores. Lucas los reconoce como malhechores, como personas que le hicieron un daño a la sociedad, como personas que le fallaron al sistema, que merecían eso. Entonces el primer hombre, el primer ladrón, el primer malhechor tenía un alto concepto terrenal. Yo quiero seguir viviendo aquí. Ese es el concepto terrenal, ¿verdad? Porque yo me lo merezco. El segundo ladrón tenía un concepto celestial. Yo quiero seguir viviendo allá. El primer ladrón tenía esos derechos, esos privilegios. El segundo ladrón decía, no tengo privilegios, no tengo derechos, simplemente acuérdate de mí. Entonces, ¿qué concepto tenemos nosotros de nosotros mismos? La Biblia habla tan claro, hermano. No es la sociedad, no es lo que me dijeron en la escuela, no es lo que me dijeron en la universidad, no es lo que dicen en las noticias. Lo que dice la Biblia es que el hombre es un pecador. ¿Por qué Jesús o por qué Dios en Génesis capítulo 6 destruye la tierra? Dice, y vio Dios la maldad del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Somos malvados, somos orgullosos, somos egoístas. Y no nos comparamos con otras personas, sino nos comparamos con Dios, con el Dios Santo, con la luz verdadera. Es como si tú pusieras, yo no sé si tú has ido y ya te has fijado en los focos de Plaza del Caribe en las noches. Cuando está oscuro en las noches, tú miras hacia arriba y esos focos enormes, largos, esos focos, eso te deja ciego. Esos focos te dejan ciego. Ahora compara ese foco con el sol. Compara el foco de Plaza del Caribe, que es grande, que es fuerte en la noche, con el sol. No tiene comparación. Por eso nosotros vemos que hacemos ciertas obras buenas. No, yo soy bueno porque hago ciertas cosas buenas, porque tengo buenos sentimientos. Somos esa luz de Plaza del Caribe, pero nos comparamos con otra luz de Plaza del Caribe y a lo mejor aquella ahí tiene un poquito más de polvo que yo tengo un poquito más de polvo que aquella. Pero cuando nos comparamos con el sol gigante, ahí sí que no tenemos F. Tenemos 70 veces 7 F y la F con F mayúscula. Nos colgamos. Ante Dios todos somos pecadores. El salmista decía que en pecado me concibió mi madre. En pecado. ¿Por qué? Porque yo nací de dos seres que son pecadores. Heredé eso. Mi papá y mi mamá son pecadores. Y por eso yo soy pecador desde el vientre de mi madre. Romano dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Tú tienes ropa ahora mismo. Ok. ¿Qué tú mereces porque eres un pecador? Nada con N mayúscula, pero sí todo. Condenación mereces con T mayúscula, toda condenación. O sea, tú mereces un infierno eterno, punto. Entonces, ¿tú tienes ropa hoy en día? ¿Tú mereces ropa? No. ¿Tienes ropa? Es por gracia. ¿Tú ahora mismo tienes trabajo? ¿Sí? ¿Tú mereces trabajo? No mereces trabajo. ¿Por qué? Porque no mereces nada, al contrario, mereces lo peor. ¿Tienes trabajo? Ah, pues es por gracia, dale gracias a Dios. ¿Tú mereces salud? No mereces salud, tú mereces estar enfermo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque eres un pecador fallado. Ah, pero tienes salud. Ah, pues es por gracia. Pues entonces dale gracias a Dios. ¿Tú mereces tener un auto que te lleve y te traiga? No, no mereces tener un auto, no mereces tener una casa, no mereces el incentivo de los 1.400, no mereces el de 600 ni el de 1.800 ni ninguno. No mereces nada. ¿Lo tienes? Ah, pues dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque es por gracia, es por misericordia, es porque Dios extiende su mano de misericordia, aun cuando no merecemos nada. Pero nosotros comenzamos a cuestionar a Dios cuando pensamos que merecemos algo. Por eso el concepto de quién soy yo, qué me toca a mí, cómo que yo merezco, es tan importante en el cuestionamiento a Dios. Yo no me merezco eso y tú permitiste eso en mi vida, pues entonces tú estás mal. Yo no merezco esa enfermedad. No, al contrario, yo merezco total enfermedad. Yo merezco el infierno eterno. Yo merezco la separación eterna de ti. Y tú has tenido misericordia. Entonces, aun cuando ocurran circunstancias malas en tu vida, si tienes un concepto de que tú eres un pecador y que no mereces nada, entonces vas a ser agradecido, agradecida y no vas a cuestionar a Dios como el primer malhechor.
el segundo malhechor. Que el segundo malhechor entendió ese concepto claramente de quién es el hombre, el ser humano en su esencia, y dice, nosotros merecemos esto. Ningún mal hizo. Por eso decimos que conocía a Jesús antes. Porque ¿cómo él sabe que ese ningún mal hizo? ¿Cómo él sabe que ese no era malo? ¿Cómo él sabe que ese no era pecador? Porque sabía quién era Jesús. El Jesús que Pedro dice que no se halló engaño en su boca. El Jesús que dice Hebreo que fue el sacrificio perfecto, el sacrificio único, como cordero fue llevado al matadero, decía Isaías. Ese segundo ladrón sabía quién era ese Jesús y sabía quién era él. Por eso Pedro, cuando Pedro está en la barca, en Lucas capítulo 5, vemos que Pedro sale en la barca y él le dice a Jesús, es que ¿cómo voy a echar las redes al mar? Le habla de tú a tú. Le habla de tú a tú. Le habla sin vergüenza, o sea, sin ninguna vergüenza, sin ningún impedimento. Cuando él ve que echa las redes al mar, que él saca todos esos peces, él dice, apártate de mí, porque yo soy pecador, tú no eres pecador. O sea, Pedro entendió este concepto. Este segundo ladrón entendía el concepto. ¿Tú entiendes el concepto? ¿Entiendes quién eres tú? ¿Entiendes quiénes son los que te rodean? ¿Entiendes que el hombre no es bueno en su esencia? Yo quiero que me acompañes al Salmo 103 un momentito. Vamos al Salmo 103 sin dejar Lucas 23. El Salmo 103. Porque David entendió este concepto. Este concepto es determinante cuando hablamos de cuestionar a Dios. Si tú entiendes esto, tú no vas a cuestionar a Dios. Porque tú mereces lo peor. Salmo 103, verso 10. Mira lo que dice el verso 10. No ha hecho con nosotros. O sea, Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. O sea, si Dios hace conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a ¿qué? A nuestros pecados. ¿Cómo Dios nos pagó? ¿Qué Dios hizo? Aquí, mira, el verso 1, bendice alma mía Jehová, Salmo 103, bendiga todo mi ser. ¿Por qué? ¿Por qué bendecirlo? No olvides ninguno de sus beneficios. Porque Él es quien perdona. ¿Por qué Dios perdona nuestros pecados? ¿Dios tiene que perdonar nuestros pecados? La respuesta es no. Dios no perdonó los pecados de los ángeles caídos. Dios no perdonó los pecados de Satanás, ni murió por Satanás, ni murió por los demonios. ¿Por qué murió por nosotros? Sencillo, pura gracia. No lo tiene que hacer, pero lo hizo. No nos pagó conforme a veces nosotros decimos, eso es injusto. Bueno, perdóname un momento. Si Dios, déjame ver cómo puedo decir esto, porque es bien importante que entendamos esto. Dios fue justo, porque tú merecías el peor castigo. Lo que pasa es que esa justicia se la adjudicaron a Cristo. No es que Dios al perdonarte a ti ha sido injusto, porque si Dios nos perdona a nosotros cuando nosotros merecemos el castigo, Dios es injusto. ¿Se está entendiendo eso? Nosotros merecemos total castigo y Dios nos perdona. Pues entonces Dios es un Dios injusto, podríamos decir eso. Pero lo que pasa es que nos perdona porque hubo uno que tomó el castigo por nosotros, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, al Cristo Jesús tomar el castigo por nosotros, podemos decir que Dios es un Dios justo. Si Cristo Jesús no hubiera muerto por nosotros y Dios aún así nos perdona nuestros pecados, Dios es un Dios injusto. ¿Se entiende, verdad? Por eso podemos alabar al Señor. Por eso podemos adorar al Señor. Por eso podemos decir, aunque no me lo merezco, lo tengo. Por gracia soy salvo, dice Efesios capítulo 2. Él es el que sana tu dolencia, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca. ¿Por qué? Por pura gracia. No hay mérito en mí. Yo soy un pecador, no lo merezco, se lo adjudicaste a Cristo. Ningún mal hizo. Nosotros somos malhechores, nosotros merecemos esto. Fíjate cómo este ladrón le habla al primer ladrón y luego se voltea a hablarle a Cristo. ¡Wow! Aleluya. Por eso es que es importante, hermano, que tengas un concepto bíblico de quién eres tú. Un concepto bíblico, de quiénes son los demás. Un concepto bíblico de qué es el ser humano en su totalidad. Ahora bien, este es el primer elemento. Veamos el segundo elemento.
El segundo elemento de la cosmovisión y de cómo nosotros cuestionamos a Dios es saber quién es Dios. Ya hemos visto el elemento del hombre. Sabemos que el hombre es un pecador que no merece nada. Ahora bien, ¿quién es Dios? Porque si cuestionamos a Dios es porque tenemos un falso concepto de quién es Dios. ¿Cómo nosotros vemos a Dios? ¿Cómo veía el primer ladrón a Dios? ¿Y cómo veía el segundo ladrón a Dios? ¿Quién es Dios para el primer ladrón y quién es Dios para el segundo ladrón? ¿Qué derechos tenía Dios para el primer ladrón y qué derechos tenía Dios para el segundo ladrón? ¿Qué merecíamos de parte de Dios para el primer ladrón y qué merecíamos de parte de Dios para el segundo ladrón? El primer malhechor y el primer ladrón decía, tú me tienes que mostrar a mí quién eres tú. Y si tú eres Dios, tú me vas a hacer lo que yo te diga. Y lo que yo te estoy diciendo es que me bajes de la cruz ahora. Ese es el primero, porque tenía un concepto falso de quién es Dios. No conocía quién es Dios. No sabía que Dios es el soberano. No sabía que Dios es el creador. No sabía que en lugar de cuestionar a Dios, Dios podía cuestionarlo a él. El segundo ladrón no. El segundo ladrón sabía que Dios es el soberano. El segundo ladrón sabía que Dios es el grande. El segundo ladrón sabía que ese no era el final de Jesús, que Jesús vendría en su reino. Sabía que Jesús lo podría hacer por misericordia. Por eso le dice, acuérdate de mí. Con una posibilidad de que Jesús le dijera que no. Y si Jesús le decía que no, con justicia Jesús lo decía que no. Porque eso es justicia. Pero Jesús por misericordia y por gracia le dice, olvídate del reino al futuro. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esas primeras palabras del primer ladrón son palabras repetitivas de los judíos. Los judíos le dijeron a Jesús, si eres el Hijo de Dios, dínoslo abiertamente. Eso está en Juan. Esas palabras son repetitivas. Este primer ladrón repitió las palabras de los judíos y repitió las palabras de Satanás en la tentación de Jesús. Cuando Satanás le dice a Jesús, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres el Hijo. Es como, Jesús me lo tienes que demostrar a mí. Aleluya. Acompáñame a Job, capítulo 38. ¿Acaso Dios tiene que demostrarnos algo a nosotros? ¿Acaso Dios tiene que darnos explicaciones de lo que hace a nosotros? ¿Acaso Dios puede estar sentado en el banquillo de los acusados y nosotros ser los fiscales o jueces? ¿Acaso Dios es así? Job capítulo 38. Luego de 37 capítulos cuestionando de por qué Job tenía esa lepra, 37 capítulos en los cuales Job le habla a Jehová. Entonces Jehová llama cuentas a Job. ¿Y sabes algo? En ningún momento, Jehová le da explicaciones a Job de por qué él tuvo lepra. De hecho, más allá, Job no sabía ni entendía que era Satanás quien le estaba dando esa lepra. Nunca lo sabe, nunca lo supo. Esa conversación de Job capítulo 1 y Job capítulo 2 que Jehová tiene con Satanás es una conversación privada. Job no lo sabe. En todo el panorama Job no sabe que esos ataques vienen de Satanás. Ahora, Jehová le explica a Job por qué tuvo esos ataques. No. Jehová simplemente dice, vamos a leerlo, Job capítulo 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? No hay sabiduría en el cuestionamiento a Dios, no la hay. En el verso 3 dice, ahora ciñe tu lomo, varón, ciñete, vamos, tú que me cuestionas, te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Yo no quiero estar ahí, hermano. Verso 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia, le dice Jehová. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿Quién extendió sobre ella, sobre la tierra, el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases?
¿Quién puso su piedra angular? Cuando los ángeles alababan, cuando alababan todas las estrellas del alba, los ángeles, cuando esos ángeles alababan y se regocijaban los hijos de Dios, ¿dónde tú estabas? Si no sabes la respuesta, no tienes derecho ante Dios. Recuerda, el hombre es un pecador, no tiene derechos ante Dios. Por lo tanto, mi visión de Dios es que Dios tiene derechos sobre mí. Yo no tengo derechos sobre Dios. Dios puede cuestionarme a mí. Yo no puedo cuestionar a Dios. Dios es el soberano creador del cielo, la tierra, el universo y todo. Yo soy el simple polvo. No he creado nada. Y lo que hemos creado, el ser humano lo crea de lo que tiene. Dios crea ex nihilo, se llama, de la nada. ¿Qué podemos nosotros cuestionarle a Dios? Mira, si esto es grande, que uno de los más grandes reyes, Nabucodonosor, luego de un periodo de locura en la cual él se enorgulleció y fue soberbio y altivo, y vivió en el campo comiendo hierba, y estaba hasta amarrado como un animal. Luego vino lucidez en él, y él expone estas palabras en Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son como nada, considerados como nada. Él, Dios, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo. Él es quien manda en los ángeles, en el ejército del cielo. En los habitantes de la tierra, el que manda es Dios. Y no hay quien detenga su mano y le diga a Dios, ¿qué haces? Detente un momento y piensa en esas palabras. Este hombre, Nabucodonosor, conoció quién era Dios. En ese sentido, ¿verdad? Conoció que Él es el soberano, que Él es el grande, que Él es el... A mí me gusta una definición de soberano. Es que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, con quien quiere, como quiere. Él es el soberano, punto. Y ante ese soberano, ante esa figura de ese soberano estamos nosotros. Y si ese soberano hace cosas, o determina cosas, o permite cosas que a mí no me gustan, como yo me entiendo y sé que yo soy un pecador, que merezco todo lo peor, y como yo entiendo su naturaleza y entiendo, porque aunque Él es soberano, Él es justo y Él es amor. Y como yo conozco ese Dios de amor y ese Dios de justicia y ese Dios soberano, y yo conozco que yo no tengo derechos ante Él, que Él tiene derechos ante mí. Sí, Dios tiene derechos, Dios tiene derecho a hacer lo que Él quiera, pues Dios. Cuando Dios le quita la vida a alguien, Dios no es culpable de asesinato. Dios es Dios. No es que Dios asesinó a alguien, no. Es que quien da la vida, quita la vida. Él tiene derecho. O sea, Él tiene el derecho, punto. Cuando Dios me da un ser amado a mí, me lo dio Dios, pues Él tiene el derecho a quitármelo. ¿Cuándo? Cuando Él quiera. Yo entiendo quién es el hombre, como ese segundo ladrón. Entiendo quién es Dios, que Él es el soberano, el rey de reyes, el señor de señores, el grande, el cheche de la película, a quien nosotros servimos. Dios no es para servirnos a nosotros, aunque el grande nos sirvió, ¿verdad? Limpió, Él lavó los pies a los discípulos, sí, en Juan capítulo 13. Ese es el ejemplo a seguir. Pero Él no tiene que hacer eso. Nosotros estamos para servirle a Él. El centro del universo no eres tú. Voy a decir eso de nuevo. El centro del universo no eres tú. El centro del universo es Dios. Dios no vive para cumplir tus sueños y tus metas. Que dentro de tus sueños y tus metas, Dios es soberano, que aunque tú no lo mereces, con que Dios cumpla algunos sueños y algunas metas tuyas, tú las logras. Pues eso es porque, por su gracia. Eso es por misericordia, porque Él no tiene que cumplir mis metas. De hecho, Él no vive para eso. La misión de Dios no eres tú. Tú tienes que unirte a la misión de Dios. El reino de Dios no eres tú, no es mi pequeño reino, no es mi ídolo, no es lo que yo deseo. Yo tengo que unirme al reino. Por eso el ladrón le dice, el segundo ladrón, acuérdate de mí cuando vengas para cumplir mi reino. No, cuando vengas en tu reino.
O sea, este segundo ladrón le dijo a Jesús: yo quiero adherirme, yo quiero estar, yo quiero ser parte, yo quiero en tu reino. Hermano, las palabras son grandes. Lo que implica es grande. Él comprendió quién era él. No merezco nada. Él comprendió quién era Dios. Tú mereces todo. Tercer elemento. Ya hemos visto el elemento del hombre, hemos visto el elemento de Dios. Vamos a ver el elemento del mundo. Las circunstancias, lo que nos rodea. Porque el primer hombre, el primer ladrón quería seguir viviendo en este mundo. Él amaba este mundo. Él deseaba este mundo. Por eso sus últimas palabras fueron: sálvate. A nosotros también, acuérdate. Ay, santo, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Sin embargo, la palabra del segundo es: él no es que él se tiene que salvar, es que él va a resucitar. Pero me va a resucitar a mí si yo me adhiero a su reino. Mira la diferencia de cómo estos dos ladrones veían el mundo. Este segundo ladrón sabía que iba a morir y sabía que era parte de su castigo por ser un ser humano, valga la redundancia. Este segundo ladrón sabía que hay otro reino. Entonces ya este segundo ladrón no quería vivir en este reino o en esta vida o en este mundo. Ya este segundo ladrón estaba pendiente a la otra vida, al otro mundo. Y eso es algo que tenemos que entender, porque muchas veces cuestionamos a Dios porque pasan cosas malas en nuestra vida, como si no debieran pasar cosas malas en nuestra vida. Hermano, para que lo entiendan bien, la tierra está maldita. Yo escuché a un predicador y me da mucha pena, que él decía: el huracán María vino porque Dios está castigando a Puerto Rico. Y los terremotos vinieron porque Dios está castigando a Puerto Rico. ¿Qué forma de pensar tan triste? Porque no es que Dios haya castigado a Puerto Rico, Dios castigó el mundo. En Génesis capítulo 3 dice que Dios le dijo al hombre: maldita será la tierra. Es decir, donde quiera que tú vayas, te perseguirá la maldición de la tierra a la cual tú pisas. Hay terremotos en diferentes lugares. Y donde no hay terremotos, hay volcanes. ¿Qué está pasando en una isla que está abajo de Puerto Rico? No recuerdo cómo es el nombre de la isla. San Vicente. Y donde no hay huracanes, hay sequías. Y donde no hay sequías, hermanos, la tierra está maldita. Y donde no hay nada de eso, pues hay tormentas de nieve. O sea, tú no vas a estar viviendo: pues déjame mudarme para Puerto Rico los primeros meses de diciembre, pero cuando venga la temporada de huracanes me voy para Estados Unidos porque allá no hay, pero allá hay nieve. Pues cuando haya nieve... Pero es algo que no entendemos. Pensamos y tratamos de construir un mundo paraíso terrenal que no existe. Y si tú entiendes que esta tierra está maldita, créeme que no vas a cuestionar a Dios cuando malas cosas ocurran en tu vida. Porque vas a entender y vas a decir que esta tierra está maldita y que ese sentimiento de angustia que te produce esta tierra, a la misma vez, ese sentimiento de frustración produce en ti un deseo ardiente de la próxima tierra. ¿Se entendió eso, verdad? Esas circunstancias, esas situaciones que pasamos en nuestra vida nos hacen cada vez desear más esa tierra. ¿Cómo tú crees que estaba ese segundo ladrón de Jesucristo? ¿Tú no crees que tenía dolor en sí mismo? El estar crucificado no duele. El estar ahí prácticamente desnudo ante la gente no duele. ¿Y cómo es posible que él, dentro de su dolor, no le dijo como el primer ladrón? Porque le dolía, el primer ladrón le dolía. Decía: yo no quiero esta cruz me duele. Él no se fijó en el dolor y la circunstancia del momento, sino que se fijó en la tierra por venir, que Jesús promete a aquellos que están en él. Hermanos, tenemos que entender que no somos de esta tierra, que este mundo no es nuestro final,
que este mundo es pasajero. Yo recuerdo un compañero de trabajo que me decía, ¿qué será de nosotros de aquí a 100 años? Y tú sabes cuál es esa expresión. Vamos a morir. Este mundo está lleno de maldad, este mundo está lleno de circunstancias y lo entendemos, pero ¿qué pasa? Si en tu mentalidad está el deseo de seguir viviendo en este mundo y en tu mentalidad y en tus expectativas está el que todo va a salir bien, entonces cuando las cosas no salgan bien, Dios es el malo. Esto no salió bien, ese huracán se supone que no pasara por Puerto Rico, ¿por qué tú permitiste eso? No has entendido que vivimos en una tierra a la cual... Mira, Dios nos manda a prepararnos. ¿Usted no sabía eso? En los proverbios, Dios nos habla de las hormigas. Las hormigas preparan su comida en el verano. Este es el momento de prepararnos para un huracán en este año. Mira, este es el momento de comprar agua. Este es el momento no de irse a la fila para comprar cosas que no son necesarias cuando venga el incentivo. Es el momento de guardar, es el momento de comprar el piponcito de gas. Si la misma Biblia lo dice en Proverbios, que seamos como las hormigas que guardan para el verano, porque sabemos que en la vida, en este mundo que vivimos, hay tiempos buenos y hay tiempos malos. Pero cuando nosotros tenemos esa mentalidad de mundo y esas expectativas de que todo va a salir bien en el mundo, nos golpea entonces las circunstancias de la vida y comenzamos a cuestionar a Dios, sin entender que este mundo está maldito, pero que este no es el final. Dios ha preparado un mundo nuevo. Un mundo nuevo donde aquellos que seamos como ese segundo ladrón, que entendamos que Jesús murió en la cruz pero resucitó, que entendamos que Él merece todo, que Él tiene todo el derecho, que yo no merezco nada, que entendamos que Él viene por segunda vez, podamos nosotros decirle, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y Jesús nos dice, no es cuando venga en el reino, es que hoy ya tienes vida eterna. La vida abundante que Cristo nos manda. Por eso Jesús dice, no hagan tesoros en la tierra, porque al hacer tesoros en la tierra nos vamos a ver en momentos en que, tanto que yo invertí y mira lo que ha pasado. No hagamos tesoros en la tierra, sino hagamos tesoros en los cielos. Por eso Pablo decía, buscad las cosas de arriba donde está sentado Jesús a la diestra del Padre, y nosotros estamos escondidos en Cristo Jesús. ¿Tú habías escuchado esa frase? Yo sé que sí, que algunos de ustedes han escuchado. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso es Colosenses 3:3. O sea que mi vida está representada en los cielos. Ya yo tengo abogado, ya yo estoy salvo por la misericordia. Recuerda, ¿lo merezco? No lo merezco. Yo tengo un alto concepto de mí, yo sé quién yo soy, yo sé que soy un pecador, disculpen, un bajo concepto. Yo sé que yo no merezco nada, yo sé quién es Dios, el soberano, el que tiene derecho. Yo sé que este mundo que me rodea es un mundo pecaminoso, un mundo que está contaminado, y por eso yo no voy a decir como el primer ladrón. El primer ladrón tenía un alto concepto de sí mismo, yo me lo merezco. Tenía un bajo concepto de Dios, tú me tienes que dar cuentas a mí. Y tenía un alto concepto de este mundo. Yo quiero bajarme de la cruz para seguir haciendo mis fechorías. El segundo ladrón tenía un bajo concepto de sí mismo. Yo me lo merezco. Un alto concepto de quién era Jesús y quién era Dios. Él no merece esto, nosotros lo merecemos. Pero este no es su final. Él va a resucitar. Él sabía quién era él. Y tenía un alto concepto del reino por venir. Por eso él no quiso bajarse de la cruz en ese momento. Por eso él no cogió pon con el primer ladrón, sino que él le dijo a Jesús, sabiendo que este no es un mundo, que hay un mundo por venir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hermano, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te encuentras a ti mismo pensando y meditando? ¿Qué crees acerca de Dios? ¿Qué tú piensas? ¿Quién es Dios? ¿Tú realmente conoces al Dios soberano, al Dios que tiene total derecho con su creación? Al Dios que, como el alfarero, usted no ha visto el alfarero, Jeremías capítulo 17, Romanos capítulo 9, que construye un barro y de repente ese barro no le quedó bien, una vasija, ¿no? No le quedó bien y la destruye y la vuelve a hacer. ¿Acaso Dios no tiene derecho sobre nosotros? ¿Cuál es tu percepción de Dios? ¿Y cuáles son tus expectativas en este mundo? ¿Y cuáles son tus expectativas en el mundo por venir? ¿Cómo tú te identificas?
¿Con el primer ladrón o con el segundo ladrón? Si te identificas con el primer ladrón, vas a cuestionar a Dios todo el tiempo. Porque tú piensas que te mereces cosas buenas. Porque tú piensas que Dios te tiene que dar a ti cuentas. Y porque piensas que este es tu mundo. Si te identificas con el segundo ladrón, entonces no vas a cuestionar a Dios. Porque has entendido que tú mereces todo lo malo. Y que lo bueno que tienes es por gracia. No vas a cuestionar a Dios porque has entendido quién es Jesús. El soberano, el rey, el creador, el justo, el Dios amoroso, el Dios misericordioso. No vas a cuestionar a Dios porque has entendido que este mundo no es tu final. Has entendido que este mundo es perecedero y has entendido que hay un mundo por venir. ¿Con cuál de los dos ladrones te identificas tú? Te invito a que inclines tu rostro en esta hora. Gloria a Dios. Alabamos, Señor. Padre, qué historia tan maravillosa nos has regalado, Señor, de Lucas 23. Gracias, Padre, porque aún 2021 años o 2000 años de que ha pasado esta historia, nosotros podemos regocijarnos en ella y podemos aprender y aplicarla a nuestra vida. Señor, gracias, Señor, porque vemos que aún en tus últimos momentos de vida, Jesús, no pudiste decir no a tu gracia y tu misericordia. Amaste a este ladrón y lo salvaste. Padre, yo quiero ser como ese segundo ladrón. Queremos, Padre, que podamos entender quiénes somos nosotros ante ti. Que podamos entender, Señor, nuestra limitación y nuestro pecado, y que ese pecado que merecemos la muerte y la condenación eterna, pero no la tenemos, no tenemos esa condenación porque estamos en tu Hijo Jesucristo. Que eso provoque en nosotros todo lo contrario a cuestionarte a ti, sino que te honremos, te adoremos, te estemos agradecidos. Que podamos nosotros ser como ese segundo ladrón que entendía quién era Jesús, que entendía que era el soberano, que entendía que ese no era su final. Que podamos hacer como ese segundo y ser como ese segundo ladrón, que entendamos que esta no es nuestra tierra final. Mi reino no es de este mundo, Jesús, tú nos dijiste. Pero Padre, la vida, las circunstancias de la vida, los momentos difíciles a veces nos hacen cuestionar, porque sacamos nuestra mirada de ti, oh gran Jesús. No permitas eso. Ayúdanos a estar enfocados todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a tomar nuestra cruz cada día. Ayúdanos a seguirte todo el tiempo, 24 horas al día. Vivimos en un mundo hostil que nos desvía nuestra mirada, pero contigo, oh Jesús, porque somos ramas, somos simples ramas, pero estamos adheridas a ti, al tronco, al árbol de la vida. Y por medio de ti podemos tener vida y vida abundante. Te pido que si hay alguno de los hermanos que ha estado cuestionando tus decretos, lo que tú has determinado, Dios, las cosas que pasan en su vida, que haya podido comprender este mensaje. Y si hay alguien que no ha tomado una decisión de seguirte, que no espere al final de sus días, como pasó con este ladrón, sino que hoy pueda tener vida eterna. Te doy gloria y te doy honra y oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén.